Spotlight, Nicolás Baquer. Este ciclo está protagonizado por ustedes, que son catalizadores de transformación de industrias y organizaciones. Hoy vamos a hablar un poco de todo, de vos, de salud, de innovación. Y para romper el hielo, te propongo que nos cuentes tu relación con la salud y de ahí con la innovación y la transformación. Bueno, en este momento soy gerente general de Pfizer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y creo que mi relación con la innovación o el cambio empezó del principio, ¿no? Soy médico y después de la carrera de medicina hice 1 año y medio de residencia en urología y ahí fue mi primer decisión difícil que tuve que tomar, ¿no? Que fue alejarme un poco de lo que es la medicina asistencial y hacer mi camino más para el lado ejecutivo, ¿no? Y fue difícil porque eran muchos años de educación preparada para el asistencialismo. Entonces tomó una decisión de ir por un camino distinto. En ese momento, bueno, llevó algunas horas de psicólogo y orientación vocacional y charlas con amigos y también con familiares, pero creo que fue una de esas decisiones difíciles que después uno agradece haberlas tomado, ¿no? Pero en ese momento mucha incertidumbre. Y antes de empezar a meternos de lleno más en innovación y transformación, ¿qué te da el hecho de ser una persona de ciencia, de hecho un médico, para la gestión o para lo que es el management, ¿no? ¿Qué cosas puedes tomar de ahí que decís, pucha, esto me sirve, aunque no responda a algo quizás científico, pero que te acompañe? Pasaba con Mariano en otra entrevista que él es arquitecto y el pensamiento de diseño a él le sirve un montón para su gestión como CEO. ¿Hay algo que de la ciencia y de la medicina te sirva independientemente de que laburás en una empresa que se dedica a eso? Claro, creo que hay una pata que es la técnica y como bien decís, me da una perspectiva distinta entendiendo de dónde viene el médico, el paciente y la enfermedad desde otro punto de vista, ¿no? Pero más a nivel de líder, de liderazgo, creo que lo importante es el método científico, ¿no? Que el método científico a mí es algo que siempre me ayuda a dudar. Cuando veo algo, esto es correcto, no es correcto, y desarrollar métodos para probar que estoy yendo en la dirección correcta. Eso es innovación. Parte de la innovación se inspira no solo la innovación obviamente a nivel salud, la innovación en general se inspira en el método científico y esto parto de hipótesis en cuanto a modelos de negocio, posibles soluciones y hasta que no valido la correcta no construyo, así que rescato ese concepto porque nos va a servir en la conversación. Ahora, ya metiéndonos más de lleno en el campo, contanos tu mirada respecto a la innovación y la transformación en general. ¿Cómo lo interpretás vos? Mira, te voy a contar un ejemplo. Con Pfizer en el 2009 tuve la oportunidad de mudarme a Estados Unidos con mi pareja, ¿no? Y es un ejemplo de otra compañía que todos la conocemos, que es Netflix, ¿no? En ese momento vivíamos en Nueva York con mi pareja, con mi mujer, y estaba de moda Netflix, pero era otro Netflix totalmente distinto, ¿no? Que te mandaban por correo un sobrecito rojo con el logo de Netflix y la película adentro. Vos te suscribías por 2 o 3 películas que te llegaban a la vez, las veías, las tirabas en el correo y así te iban llegando según la lista que vos tenías, ¿no? La verdad que nosotros cuando llegamos a Nueva York fue una de las cosas que nos enamoró, ¿viste? Es increíble cómo funciona todo y Netflix era una de esas cosas. De un día para el otro Netflix dijo, chau sobrecitos, vamos 100% a streaming, ¿no? Y en ese momento, yo creo que ni la tecnología estaba, al principio se veía todo medio pixelado, o sea que fue una decisión muy audaz y con mucho coraje, después de tener un camino exitoso, de decidir salir de ese camino, tomar otro rumbo, y bueno, y hoy vemos dónde está Netflix, ¿no? Como saliendo de algo que era conocido en Estados Unidos, el footprint global que tomó, y bueno, obviamente después empieza a enfrentarse a otros desafíos de competencia y eso, pero la verdad que creo que eso es algo que me marcó mucho, ¿no? Como desde una posición de liderazgo donde estás siendo muy exitoso, tenés que tomar esas decisiones difíciles de ir más allá, de buscar la innovación, el cambio para crecer. Lo que a veces se llama destrucción creativa o que al final de cuentas cuando vas a entender qué hay atrás tiene que ver con el usuario en el centro. Si vos estás todo el tiempo viendo cuáles son los cambios de hábito y cuál es el usuario que ya no se conforma con tu solución y que está buscando otra cosa,
y no hay que perder de vista la tecnología que empieza a emerger y claramente hubo un cambio de plataforma ahí que Netflix lo atacó a tiempo, pero queda clarísimo ese ejemplo. Me interesa ahí quizás entender esta cuestión y haciendo un paralelismo con la innovación en Pfizer, ¿no? De la cultura o la tecnología. Pareciera ser el huevo o la gallina. Hoy hay una discusión ahí que se viene dando en muchos procesos de transformación. Para vos, ¿cuánto es cultura y cuánto es tecnología? Si querés, el caso reciente puede ser la vacuna. Uno diría, se inventó la vacuna en tiempo récord. Quizás cambió la cultura rápidamente, pero ahí me gustaría tu punto de vista. ¿Y cómo lo viviste a nivel personal, más allá digamos, del proceso general y de la compañía? Sí, creo que puede haber innovación sin tecnología, o sea, la cultura es fundamental, pero la tecnología es una herramienta indispensable también para que pase, ¿no? Porque digamos, la cultura es la cultura de experimentación, de celebrar el aprendizaje, de avanzar. Eso creo que es fundamental y hay que lograrlo, de tomar riesgos. Y después viene la tecnología que nos da la capacidad de llevar esto al siguiente nivel, en varios aspectos, ¿no? La tecnología nos permite acceder a la información de una manera distinta y a distinta información, a compartirla de una manera distinta y después, obviamente, a cambiar las cosas que están pasando usando distintas herramientas que por ahí hoy están disponibles, pero hace 6 meses no estaban. Sabes que en estas conversaciones surgió mucho, o casi hubo consenso no acordado entre los invitados de que la tecnología es un medio y no es un fin, y el fin está muy vinculado al propósito, ¿no? Y casi todos los que hablaron, diría todos, tienen desde sus organizaciones y a nivel personal el tema del propósito muy claro, y esta cuestión humana o de escala humana de para qué innovar, para qué transformar. Sé que Pfizer tiene un propósito muy fuerte, muy marcado. Contame un poco de eso, contanos de eso y también contanos cuál es tu interpretación de ese propósito, quizá en cuanto a los valores también que están implicados ahí. Sí, bueno, nuestro propósito en Pfizer es innovar para cambiar la vida de los pacientes y es algo que lo tenemos en el ADN y en todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Y para mí, ¿qué significa eso? Tiene 2 perspectivas muy importantes. Primero es la caridad empieza por casa, ¿no? Entonces, ¿cómo me sentí orgullo cuando me dieron la posibilidad de volver a Argentina como gerente general hace un poco más de 2 años y medio, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Que es cuál es nuestro granito de arena a una sociedad y siendo responsable por una empresa de 600 empleados, cómo desde el liderazgo creamos un ambiente que sea contenedor y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Entonces, para mí el propósito empieza por casa y una vez que tenemos eso bien encaminado, bueno, cómo llevamos nuestra oferta a la gente, ¿no? Y estamos hablando de salud, que es algo muy importante, que es algo que nos toca a todos, ¿no? Todos pasamos por el médico, familiares, amigos, y entonces estar en una posición donde podemos traer soluciones de salud a gente que lo necesita es algo que nos toca a todos muy de cerca. Clarísimo. Ahora, yendo a la innovación en el sector de la salud y siguiendo con la línea de la conversación, ¿qué es lo que estás viendo vos entre toda esta hipérbole de obviamente tecnológica y de desarrollo que se ve en el último tiempo, pero qué tendencias estás viendo vos o todavía no estás viendo, pero considerás que son cosas que hay que atacar para mejorar el acceso a la salud en todos los sentidos? ¿Qué nos podés contar ahí? Sí, creo que hay 2 tendencias. En la industria farmacéutica obviamente es muy importante la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, nuevas vacunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pandemia sobre todo fue un catalizador de todo esto, por la necesidad que había de vacunas, de tratamientos. Y lo que estamos viendo es que procesos que desarrollar un medicamento nuevo es un proceso que lleva alrededor de 10 años, ¿no? Y son de cada 10.000 moléculas que se empiezan a investigar en el laboratorio, una termina siendo un medicamento. Entonces es un proceso largo y riesgoso porque tenés baja probabilidad de éxito. Lo que nos enseñó la pandemia es, primero, que podemos hacer procesos en paralelo y eso acortar mucho el tiempo total de, por ejemplo, tener una vacuna en menos de un año. Pero lo otro que es fundamental es la colaboración. Esto no lo hizo Pfizer solo o las otras compañías solo, sino fue abriendo, compartiendo información, colaborando con los gobiernos, con laboratorios más pequeños para que todos juntos podamos avanzar. Así que en ese sentido creo que
Nos va a quedar muchos aprendizajes de lo de la vacuna para el resto de la investigación y desarrollo que estamos haciendo en Pfizer, pero también hay otro aspecto de la innovación que es, como vos mencionabas antes, enfocada en el cliente, ¿no? Y en el caso de la industria farmacéutica, tiene hay complejidades comparadas con otras. Una que es una industria muy regulada, con razón, porque obviamente está en juego la salud de la gente, y la otra es que nosotros tenemos 3 agentes del sistema de salud que son fundamentales, que están separados, que normalmente en otras industrias es la misma persona, ¿no? Entonces acá tenés el financiador, que puede ser una obra social, una prepago, el gobierno, tenés el prescriptor, el que lo recomienda, que es el médico, y tenés el usuario, que es el paciente, ¿no? Entonces está el usuario, visto de otra perspectiva, está dividido en 3 personas. Y para nosotros es fundamental innovar con ese foco, ¿no? En estos 3 agentes indispensables del sistema de salud, siempre poniendo al paciente en el medio como la principal persona o agente que tenemos que ayudar. Y en ese sentido, hablabas de acceso es importantísimo, trabajar con los financiadores es nuestra tarea diaria. La innovación pasa por... Hoy hay modelos donde vendemos básicamente volumen y precio, ¿no? Creo que el futuro pasa no solo en cuanto a los medicamentos, sino al tratamiento en general, es medir y pagar por resultados, ¿no? Entonces, y es complejo porque necesita mucha tecnología, mucha información para hacer eso, pero es para el lado que estamos yendo. Cómo generamos esas asociaciones estratégicas, alianzas con los financiadores, para juntos tener un sistema que retribuya los resultados finales en el paciente. Al fin y al cabo es un cambio en el modelo de negocio, no radical, pero sí es el centro de la innovación eso, ¿no? Cuando uno habla de innovación generalmente habla de modelo de negocio, obviamente está el impacto social y el medioambiental, hoy más que nunca, pero clarísimo ese concepto, y te dejo ahí una repregunta sobre algo que decías antes. ¿Cuál fue tu reacción y la reacción de la gente con la que trabajás todos los días cuando vieron que el breakthrough o la innovación se podía lograr en tan poco tiempo? Porque a veces es ver para creer, entonces ustedes mismos deben haber dicho, tener un aha moment de, esto está pasando. A nivel cultura, ¿cómo lo vivieron eso? ¿Cómo lo celebraron? Bueno, primero fue un momento de mucho orgullo, ¿no? Porque, si te acordás, bueno, cuando empezó la pandemia y se sabía muy poco, y empezamos con la cuarentena en marzo del 2020, no sabíamos cuánto iba a durar y de repente se fue extendiendo y se empezaron a cerrar los negocios y no se podía circular. Y en ese momento fue que, bueno, después Pfizer anuncia que está empezando a investigar una vacuna, una potencial vacuna contra el coronavirus, y la verdad que nos puso muy orgullosos tener un rol activo en el control de esa pandemia, de ese evento que estaba poniéndonos a todos de rodillas en el mundo, ¿no? Entonces fue un momento muy orgulloso, de mucho orgullo en toda la organización y al mismo tiempo de mucha responsabilidad, ¿no? Porque ahora estás del lado de los que tienen una solución y cómo hacemos para traerla a la gente que la necesita lo antes posible. Hablaste de este cliente o estos distintos clientes que tienen ya a nivel organización local y comercial, y pienso en el desafío que eso debe implicar para vos y para el equipo de Pfizer en cuanto a innovar en lo que contabas hace un ratito, ¿no? Quizás en modelo de negocio, pero no como algo urgente, sino como algo deseado para mejorar el acceso a la salud. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué están haciendo en términos de activar la innovación como proceso en Pfizer? Bueno, varias cosas. Lo primero y lo más importante, creo que para innovar hay que generar muchas ideas, ¿no? Y de cada 100 ideas, una va a terminar siendo un piloto y después siendo escalable, ¿no? Entonces, lo importante es eso, tener un proceso donde podamos generar esas ideas, y ya en Pfizer, desde el año pasado, empezamos con un proceso de transformación donde toda la organización, que tuvimos muy buena receptividad, se anotó para formar parte de este proceso de innovación. Esto creo que es la primera pata. Pero después lo otro es, como todo, es darle foco y darle el espacio que se requiere,
tanto en los town halls, en las comunicaciones oficiales, como en el coaching uno a uno con la gente, ¿no? Generar el ambiente donde esto es lo que estamos mirando, esto es lo que queremos, cómo queremos avanzar y en ese sentido seguir progresando en las ideas. Y el último aspecto creo que es fundamental también, es el tema de los incentivos, ¿no? Hoy nosotros en Pfizer tenemos una cultura muy basada en el éxito y es cómo cambiamos eso, ¿no? Para pasar de celebrar los éxitos a celebrar los aprendizajes y generar ese método donde probamos rápido, lo que fracasa lo sacamos, qué aprendimos y nos movemos a la siguiente cosa. Y creo que hay un detalle ahí por lo que sé y hemos hablado alguna vez. También tiene un rol formal de innovación, ¿no? En este momento en la compañía hay una persona, hay un rol. Así es, creo que más allá de los proyectos y de la cultura que son fundamentales, estamos nosotros hace unos meses nada más, pusimos un rol de líder de innovación con una estructura para que nos ayude a que esto sea permanente también, ¿no? Que sea no solo el esfuerzo adicional de algunas personas, sino que tenga una estructura dedicada para que nos lleve en todos estos procesos. Y en esa estructura tenemos no solo los proyectos de innovación y tácticas o implementaciones, sino también la relación con los datos, ¿no? Que creo que es un área fundamental donde tenemos que ir progresando mucho. Hoy Big Data es algo que es fundamental para innovar, para conocer más al cliente y seguir avanzando en la innovación. Ahí, a ver, quiero tratar de lograr entender cómo vos hablaste muy bien de este embudo de ideas y ahora vamos a pasar ahí, pero antes de saltar de tema, me gustaría pensar cómo haces que ese embudo de ideas se nutra de los distintos jugadores también en algún momento. O sea, pienso que para lograr un cambio radical en el acceso a la salud, probablemente lo que vos mencionabas, los pagadores, los médicos, en algún momento debieran participar de alguna forma, sabiendo todas las dificultades que hay asociadas o imaginándomelas, pero ¿crees que es posible que en algún momento, o que es necesario, quizás posible es otra discusión, pero ¿crees que es necesario que haya como una especie de co-innovación o co-creación en ese proceso? Sí, creo que es fundamental. Creo que empieza primero armando prototipos donde por ahí nosotros usamos la información disponible, pero el siguiente paso es probarlo y terminar de finalizar estos prototipos con las personas que lo van a usar, ¿no? Y que realmente vean el valor y la innovación y que quieran avanzar con eso, porque creo que la innovación solo sirve cuando realmente avanza y le hace la vida más fácil a los target o a las personas donde querés que eso cambie. Alguna vez escuché la distinción entre hacer digitalizable o ser digitalizado. El ser digitalizado tiene que ver casi como algo no necesariamente virtuoso y el hacer digitalizable tiene que ver con algo que posiblemente en algún momento se resuelva mejor de manera digital. Supongo que parte de lo que decís también apunta a eso, no apresurarse en las capas digitales, sino encontrar las capas digitales que hagan mejor un proceso. Y me imagino que con todos estos actores debe haber oportunidades, pero lo importante debe ser, y vos lo podrás confirmar o no, hacer esa validación cruzada, ¿no? Con el pagador, con el médico, con el paciente. Y ya ahí, conectando con algo que dijiste hace un ratito, porque es central en la innovación, te voy a leer algo que, a ver, ya entiendo que es una verdad, pero podría ser un mito. Para que exista un medicamento eficaz hay cientos e incluso miles de intentos que no validan su solución. Vos recién hablaste de las miles o 10.000 moléculas. ¿Qué tan así es? ¿Es realmente así? O sea, para que aparezca una solución, medicamento eficaz, ¿hay continuamente una búsqueda en embudo y en volumen? Sí, como te comentaba, de 10.000 moléculas que se investigan, solo una termina siendo un medicamento. Y el gran avance de la industria farmacéutica y de Pfizer en los últimos años es en volverse mejor en detectar esas moléculas y achicar los tiempos, ¿no? Acortar los tiempos. Pero sigue siendo un proceso de prueba y error, porque es lo que hace que después sepamos que una molécula que identificamos la podemos llevar a la clínica, probarla primero in vitro, después en animales y después en personas. Es un proceso de reiteración que va pasando todo el tiempo. Incluso cuando tenemos un medicamento que ya está aprobado para una indicación específica,
muchas veces estos medicamentos se siguen desarrollando y ampliando a otras, ¿no? O a otros rangos etarios o a otros estadios de esa enfermedad. Entonces son procesos que es un camino, es un continuo de innovación y de seguir probando. Déjame rescatar algo que seguro vas a acordar conmigo. Si de cada, supongamos, de cada 10.000 hay 9.999 no validaciones, por no decir fracasos, claramente a nivel cultural la industria tiene ese gen de intentar, aprender y volver a intentar. Ahí probablemente hay un secreto para extrapolar eso más a la parte del negocio, ¿no? Que a veces es como que está esa escisión, pero ¿por qué a nivel científico vale y a nivel negocio no? Yo creo que, y no sé si coincides, pero ese es un quiebre de mindset no solo para salud, para todas las industrias. Sí, creo que ahí es donde estamos hoy. Pfizer es reconocida por la innovación en investigación y desarrollo y tenemos algunos buenos ejemplos en el go-to-market model, pero me parece que es donde tenemos que empezar a usar más el método científico y esta cultura de innovación. Excelente. Nico, la verdad, por mi lado, creo que tocamos todos los puntos que me parecía importante barrer. Sí me gustaría una reflexión final tuya, la que quieras, quizás un wrap-up de todo lo que hablamos o algo que te gustaría transmitir. Son tus minutos. Bueno, primero creo que la pandemia puso en el foco a la salud y a la industria farmacéutica. Normalmente uno se acuerda de la salud cuando le falta, ¿no? Y creo que lo que tiene de positivo esto es que genera un ambiente donde la gente conoce más, los gobiernos conocen más y nos ayuda a tener otro tipo de conversaciones que creo que son fundamentales para acelerar la innovación. Y eso lo vimos muy claramente con la vacuna contra el COVID, pero también hay que extrapolarlo a todo el resto del portafolio que tenemos. Nosotros tenemos áreas de investigación muy importantes en oncología, necesidades insatisfechas muy grandes, enfermedades raras, inmunología y otras especialidades donde es importante también llevar esa velocidad y ese foco de innovación para cambiar la vida de los pacientes. Entonces creo que estamos en un momento, en una oportunidad única para impulsar lo que es la innovación en salud, que al final del día nos va a hacer mejor la vida a todos nosotros. Gracias, Nico, por estar en Spotlight. Gracias, Facu.